Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos al inicio de esta nueva semana con las informaciones más destacadas desde Bolivia para el mundo, especialmente pensada para los bolivianos en el exterior y por supuesto todos los cibernautas que día a día nos acompañan. Comenzamos con las noticias de este lunes 14 de septiembre. El próximo domingo se votará en el país por la aprobación o el rechazo de los estatutos autonómicos departamentales de más de la mitad de las regiones del país y las posturas continúan divididas. Mientras que en Oruro, Chuquisaca y Cochabamba la oposición decidió dar un paso al costado y permitió que el movimiento al socialismo MAS tenga el camino libre para hacer campaña por el sí a los estatutos autonómicos, en La Paz el panorama es ambiguo, ya que el oficialismo no tiene contrincantes, pero hay manifestaciones de rechazo tanto al texto sobre todo. En Chuquisaca no habilitaron sectores de oposición para hacer campaña en contra del Estatuto Autonómico. El único departamento que ha dado la pelea más dura es Potosí, ya que el Comité Cívico Potosinista, CONCIPO, observó 46 puntos del documento, por lo que afianza su campaña para el no a la autonomía. En Cochabamba tendrán un tren eléctrico metropolitano con la capacidad para transportar al menos 800 personas en cada viaje, según informó el ministro de Obras Públicas, Milton Claros. El tren será ecológico y contará con 4 tranvías, cada uno para 200 personas. El sábado pasado se realizó la firma del contrato para la implementación del tren eléctrico entre el ministro Claros y la representante legal de la empresa española JOCA. El proyecto tiene un costo de $537 millones y deberá ser entregado en 3 años. El Tribunal Constitucional rechazó la impugnación presentada por la Defensoría del Pueblo de los artículos 4 y 6 del Decreto Supremo 2195, que vulneraría los derechos de los pueblos indígenas en la exploración de hidrocarburos. El organismo tomó la decisión indicando que la impugnación no desarrolla ningún argumento de inconstitucionalidad. El defensor del pueblo, Rolando Villena, señaló que la decisión del Tribunal Constitucional muestra una preocupante superficialidad y falta de objetividad en el tratamiento de un tema tan importante y trascendental para el Estado plurinacional, ya que ni siquiera sometieron al control de constitucionalidad nuestra acción, basándose en argumentos que carecen de sustento, sostuvo. Estas son las informaciones más destacadas desde Bolivia para el mundo a través de Bolivia News. Santa Cruz es el departamento más poblado del país con 3 millones de habitantes, desplazando así a la ciudad de La Paz que tiene 2.8 millones de personas. Según esto, una nueva proyección de tasas intercensales de población a junio de este año realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas INE. Bolivia, en tanto, ya tendría 10.825.000 habitantes. El Nuevo Día informó que autoridades, analistas y cívicos coinciden que la proyección del INE debe ser una de las bases de discusión del nuevo diseño de pacto fiscal. Sin embargo, el ministro de Autonomía, Hugo Siles, señaló que los datos intercensales servirán solamente para contabilizar los recursos de coparticipación tributaria, ya que la discusión del pacto fiscal tiene centrada sus propuestas en 5 temas de discusión, de debate y de diálogo, propuestas que no pasan por el tema de población. En Bolivia hay cerca de 750 refugiados que radican en el eje central del país, entre La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. La mayoría vienen de países como Perú, Colombia, Siria, Irak, Angola, Nigeria y algunos de Cuba, según indicó a El Deber el responsable nacional de la Pastoral de Movilidad Humana con sede en la ciudad de La Paz. Pastoral de la Movilidad Humana de referencia de la Conferencia Episcopal Boliviana. Marcos Rasguido hacía estas declaraciones. Entre los refugiados, el 55% está conformado por hombres y el 45% por mujeres, en tanto que un 23% son niños y adolescentes que acompañan a sus padres. Desde Bolivia Web TV queremos felicitar a los cochabambinos, porque la hermosa tierra bayuna cumple hoy 205 años. 205 aniversario de su independencia. Nuestro abrazo más cordial a Cochabamba, conocida por su historia, por su cultura, por sus tradiciones y la fe de su gente trabajadora, que con su empeño ha ayudado a construir nuestra Yacta. Felicidades, Cochabamba. Cambiamos de segmento para presentarle ahora las cotizaciones económicas.
Atención con el dólar, que se cambia hoy en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro se ubica en 7 bolivianos 74 centavos, mientras que el yen se cambia en 0.056 bolivianos. El real brasilero, atención, registra un nuevo movimiento de dígitos, 1 boliviano con 77 centavos para esta jornada del lunes 14 de septiembre. ¿Qué les parece si ahora les presentamos los temas más destacados de la actualidad deportiva? Revisamos ahora los resultados de la séptima fecha del Campeonato Liguero en Bolivia. Estos son los resultados. En Potosí se enfrentaron Real Potosí junto a Nacional en el clásico potosino con victoria de Nacional por 2-0. En La Paz, atención, el Tigre de Strongers le propinó una goleada vergonzosa de 6-1 a Oriente Petrolero. Es casi seguro que el técnico Tito Pompey será reemplazado por los malos resultados. Incluso el día de hoy ya se ha empezado a barajar el nombre de Ascar Gorta como nuevo técnico de la Verde. En Tarija, Bolívar le ganó en su propia cancha a Ciclón por 4-1. En Guarnes, Sport Boys derrotó a Universitario de Sucre por 5-0 y es el único puntero del torneo de apertura de la liga con 19 puntos. En Santa Cruz, Blooming se acordó de ganar y derrotó a San José de Oruro por 2-0 con un doblete del delantero Salinas. El segundo campeonato nacional de triatlón, que se disputó durante todo el fin de semana en nuestra ciudad, llegó a su final ayer. Se realizó en la urbanización Hacienda del Urbo, donde el cruceño Manuel Ascuy se impuso en la máxima categoría, la élite olímpica de los varones. La cochabambina Gabriela Vizcarra triunfó entre las mujeres. El torneo tuvo el aval de la Federación Boliviana de la Disciplina. Para consagrarse en la primera posición, tanto Ascuy como Vizcarra fueron los más veloces en los 1500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de atletismo. De esta manera, el atleta cruceño le da a Santa Cruz la victoria en la máxima categoría. De acuerdo a la lista de ganadores dada a conocer por Jimena Tejada, presidente de la Asociación de Triatlón Santa Cruz tuvo 12 ganadores en todas las categorías. A continuación le siguieron Tarija con 8, Chuquisaca con 6, Cochabamba 3 y La Paz con 2 ganadores. Gentiles amigos, amables cibernautas, hasta aquí las informaciones más destacadas desde Bolivia para el mundo como siempre, a través de Bolivia News en boliviawebtv.tv. Recuerden que esta semana tenemos muchísimas informaciones en Facebook, en YouTube y en Twitter. Y por supuesto siempre en nuestra plataforma virtual www.boliviawebtv.tv. Que tengan todos una excelente semana. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.